Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre la exposición de losa aligerada, vigas y escaleras. Los integrantes del grupo son Aguedo Flores, Hugo Alejandro, Chumes Paparcaja, Gerber Abel, Alejandro, Parra Frías, Nayeli Lisset, Reyes Jiménez, Juan Rolando y Espinosa Ochoa, Caleb. El índice está en la introducción, los objetivos, losa aligerada, vigas, escaleras, metrados y conclusiones y recomendaciones. En la introducción, en el presente taller explicaremos a fondo los detalles y procedimientos de ejecución de una obra de construcción, ya que tenemos en cuenta que siempre trae consigo una serie de riesgos que será necesario definir, analizar y evaluar, con el fin de evitar que concurran en un accidente. De tal forma, debemos considerar todas aquellas posibles actividades que se vayan a dar en la obra. Una de las primeras acciones que debemos llevar a cabo es la implantación de las instalaciones provisionales adecuadas y el uso de equipos de protección personal, aunque para ello tendremos que realizar un análisis previo sobre las condiciones que rodean a la obra. Objetivos. Analizar y hacer el estudio de los procesos constructivos de losa aligerada, vigas y escaleras. Realizar una correcta lectura de planos para lo pedido en este respectivo taller. Tener cautela y precisión al momento de hacer los metrados. Comprender la importancia de los procesos constructivos y teóricos en una construcción. Desarrollar los conocimientos teóricos explicados en clase en una obra de construcción. Losa aligerada. Las losas aligeradas son aquellas que forman vacíos en las secciones donde lleva casetón. El casetón o bovedilla es una placa de poliestireno expandido que brinda ligereza, simplifica el armado y da un aislamiento termoacústico. Otra opción para utilizar el casetón es como nivelación y relleno para grandes cantidades de volumen. Las densidades de este producto son entre 8 y 10 kilogramos por metro cúbico. Esos vacíos que forman el casetón aligeran la carga muerta debido al peso propio. Estas losas son más eficientes que las losas macizas, ya que permiten tener espesores mayores sin aumentar el volumen de concreto con respecto a una losa maciza. Podríamos decir que ante una carga normal de vivienda u oficinas, las losas macizas son eficientes para luces pequeñas. Las aligeradas en una dirección son económicamente luces intermedias, de 3 a 6 metros, y las aligeradas en dos direcciones resultan ser más económicas para luces grandes. Las más comunes son de casetón de poliestireno, vigueta y bovedía, de diferentes medidas de acuerdo al diseño. Debemos entender que una primera opción siempre es la losa maciza, pero cuando el peralte de esta sobrepasa los 15 centímetros, ya no es tan recomendable económicamente, pues requiere un consumo mucho mayor de concreto, además del exceso de peso que les cocinará a las vigas, las cuales se tendrían que diseñar para soportar una mayor sobrecarga debido al peso propio de la losa. Por estos dos puntos importantes es que se recomienda utilizar las losas aligeradas que permiten un gran peralte y un consumo menos de concreto, trayendo una sobrecarga muerta mucho menor a las vigas, teniendo en cuenta que las dos serían igual de seguras. Proceso constructivo. Muro piña. Para iniciar el proceso de construcción de losa aligerada, antes de poner cimbra, se necesita hacer la pendiente con bloc y adobón. A esto se le llama comúnmente muro piña, que es simplemente un muro que levanta la losa para que tenga una pendiente suficiente para encauzar el agua hacia las bajadas pluviales. En la foto se puede apreciar las hiladas de bloc y adobón. Cimbra o encofrado. Después viene el habilitado de la cimbra. Para esto se necesitarán tablas de más descargadores que soportará nuestro encofrado. En caso de comprar madera para habilitar la cimbra, lo recomendable es curarla con aceite para que no se humedezca o se pegue con el concreto. Losa de concreto. La losa aligerada está hecha con casetón de 50 centímetros por 60 por 10 centímetros de espesor. Se requieren dos piezas de casetón por cada metro cuadrado. Se recomienda según dimensiones y densidades de casetón una densidad de entre 8 y 10. El espesor depende del tipo de servicio que dará la losa, entre piso y azotea, y las dimensiones de claro. Teja. Se puede colocar la teja de barro recocido, parecido a ladrillo o adobón, solo que de un espesor más chico. La teja sirve como aislante térmico, por lo que la losa es más fresca en épocas de verano. Aparte, sirve también como protección adicional contra el agua y la intemperie. Planilla a base de concreto aligerado.
Después de la teja se coloca encima una planilla o plantilla hecha de concreto aligerado. Aquí se le conoce como perlita mineral. Este material hace que el mortero no sea muy pesado para la losa, además de tener propiedades térmicas y a su vez cubre la intemperie. La proporción de este mortero aligerado es la siguiente: 25 palas de arena, medio saco de cemento gris de 50 kilogramos, medio saco de perlita mineral y 2 1/4 de cubetas de 19 litros de agua. Impermeabilizante en losa. Se aplica impermeabilizante base agua. Para iniciar este proceso de impermeabilización, tenemos que asegurarnos de que la superficie esté seca y que no vaya a llover mientras se esté aplicando el impermeabilizante. Se sella las grietas con cemento plástico o tapa poro. Se deja secar el material por un par de horas, se aplica sellador en toda la superficie y finalmente se coloca la malla de refuerzo y se aplica sobre ella el impermeabilizante. Bien, continuando con el metrado de losa aligerada, tenemos el metrado de concreto para la losa. Tenemos la descripción y nos dan que en el plano de estructuras nos dan el plano para la losa del semisótano, del primer piso y del segundo al octavo piso. Y de acuerdo a eso los hemos dividido en tres partes, ¿no? Del semisótano, primer piso, del segundo al octavo piso. Tenemos el número de veces, la cantidad, el espesor de la losa y de acuerdo al espesor tenemos el factor de conversión de concreto metro cúbico por metro cuadrado, que en este caso es 0.10. Tenemos el área y multiplicando el área por el factor de conversión por la cantidad, por el número de veces, tenemos el volumen parcial y sumando todos los volúmenes parciales obtenemos un volumen total de 35.06 metros cúbicos para el semisótano. Para el primer piso tenemos un total de 23.29 metros cúbicos y para el metrado de concreto del segundo al octavo piso tenemos un total de 184.55 metros cúbicos. Bien, para el metrado de encofrado y desencofrado para losa, tenemos tenemos la cantidad, el número de veces y el área, ¿no? En este caso es el área. Y tenemos una suma, las sumas parciales, obteniendo una suma total de 350.60 metros cuadrados para el semisótano. Para el primer piso tenemos un total de 266.04 metros cuadrados y para el encofrado y desencofrado del segundo al octavo piso tenemos un total de 2108.23 metros cuadrados. Bien, para el metrado de acero, para la losa, también tenemos lo mismo, ¿no? El número de veces, la cantidad, la longitud, y aquí multiplicamos la longitud por el factor de conversión, ¿no? Que en este caso son varillas de 1/4 de pulgada, sería por el factor de conversión de 1/4. Por la cantidad, por el número de veces, tenemos los pesos parciales, obteniendo los pesos totales de 445.45 kilogramos para el semisótano. Para el primer piso tenemos 201.44 kilogramos y para el acero del segundo al octavo piso tenemos un total de 1.410.075 kilogramos. Vigas. Una viga es un elemento estructural que normalmente se colocan en una posición horizontal, que se apoyan sobre los pilares destinados a soportar la carga. Tipos de vigas según su material. Existen vigas de madera, de hierro, de acero y de hormigón, y vigas de poliuretano. Siguiente. Otros tipos de vigas. Viga solera, las que reciben las cargas desde la vigueta y las transmiten a los muros. Son perpendiculares a las viguetas. Vigas de amarre, las que unen vigas soleras y paralelas a las viguetas. Ubicaciones y direcciones de las vigas. Las vigas soleras siempre van apoyadas en muros portantes y deben ser del mismo ancho que el muro. Se sugiere que las vigas de amarre sean de la misma dimensión. Siguiente. Encofrados de viga. Para los encofrados se coloca el fondo de la viga y su respectivo pie derecho donde corresponda. También se coloca el acero longitudinal y los estribos. Encofra o moldea las caras laterales de la viga donde no haya contacto con la losa.
y su desencofrado. A los lados laterales de la viga se les denomina frisos. Estos frisos se descofran o se les retira el molde a las 24 horas de vaciado. El fondo junto con la losa cuando corresponda. Siguiente, por favor. El vibrado. Mientras se vacía el concreto, asegura que el concreto esté distribuido o uniformizado correctamente con la vibración. Recuerda que la vibración es la introducción de una varilla motorizada en el concreto. El curado. Al día siguiente se desencofran los friesos o lados laterales de la viga y se procede al curado de concreto, que consiste en mojar las vigas con una manguera de agua, y no necesariamente se preocupan por la presión de agua, pues lo importante es que estén húmedos. Si aparecen grietas, permanece mojado el concreto. Siguiente, por favor. Colocación de acero de refuerzos. Sobre el muro portante o no portante se colocan los separadores que darán la distancia del muro hasta el fierro. Si la viga de amarre fuese más ancha que el muro, se coloca primero el encofrado o el molde de madera en el fondo de la viga. Igualmente en los tramos en que la viga cruza vanos, es decir, en los espacios que hay para las puertas, ventanas y entre otros. Se colocará primero el encofrado o el molde de madera del fondo de la viga. Metrados. En la descripción tenemos para el concreto de vigas, primero el semisótano, en el cual nos guiamos del plano con cada viga eh, encontrada. Tenemos el número de veces, el largo, el ancho, que varía por cada viga, la altura y el parcial, que es la multiplicación del número de veces, largo, ancho y altura. En el semisótono, el total del parcial, la suma, nos sale 19,87. Luego, en el semisótano, tenemos lo que es igual el número de veces, el largo por ancho, y el parcial, que en este caso sería la multiplicación de estos, que nos sale 26,21 metros cuadrados, en donde lo obtenemos del plano observado. Escaleras. La escalera de concreto es una losa dentada e inclinada que nos permite subir o bajar de un nivel a otro. Una escalera está conformada por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por escalones y los escalones por pasos y contrapasos. Las unidades de medida para el concreto es en metro cúbico, para el encofrado y desencofrado metro cuadrado, para la armadura de acero kilogramos. Proceso constructivo de una escalera. Trazo de escalera. Sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera, se marca el inicio y el fin del tramo a trazar. A la distancia vertical se le divide entre el número de contrapasos y a la distancia horizontal se le divide entre el número de pasos. Encofrado de escalera. Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera, se arma la rampa que servirá de base para el encofrado. Estas tablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos. Colocación del fierro de escalera. Se colocará la armadura de acero longitudinal y transversal, que va en el fondo de la rampa. Luego se coloca el acero superior, bastones de una longitud que debe estar indicada en el plano de estructuras. Vaciado del concreto. Antes de iniciar el vaciado, se deberá humedecer con agua el encofrado. Esto evitará que la madera seca absorba el agua del concreto. El concreto se debe empezar a vaciar por la parte más baja y debe terminarse por la parte superior. Si lo hacemos en sentido contrario, el concreto resbalará por la rampa de la escalera, produciéndose una separación de la piedra de la mezcla. El vaciado debe hacerse de manera continua hasta terminar toda la escalera. Durante este proceso se debe compactar el concreto con una vibradora. En caso de no contar con una, se cruzará con una varilla de acero. El desencofrado debe hacerse después de 7 días, tiempo durante el cual debemos mojar el concreto con bastante agua para evitar rajaduras y garantizar el buen desarrollo de la resistencia. Desencofrado. El desencofrado o el retiro del molde de madera de las escaleras
No podrá hacerse antes de los 21 días de haber vaciado el concreto. Así evitaremos cualquier tipo de caída. Bien, continuando con el metrado de las escaleras, su norma de medición en el cómputo total de volumen de concreto comprenderá la suma de volúmenes en el tramo de pendiente y de la losa de descanso. En el caso de encofrado y desencofrado, comprenderá la suma de áreas en el tramo de pendiente y losas de descanso. En el tramo de pendiente se tomó en cuenta el fondo, contrapasos y costados. En el caso del acero, se tomará la suma total en kilogramos del tramo de pendiente y de losas de descanso y los anclajes. Bien, aquí empezando con el metrado de concreto, en el primer tramo tenemos la garganta y los peldaños, ya que parte de una losa se considera solo la garganta y los peldaños, ¿no? Como la garganta, el número de veces es 1 porque solo la escalera se repite solo una vez, al igual que el número de veces de peldaños. En este caso es 15. Tenemos el largo, el ancho, el alto, y la multiplicación tenemos el volumen parcial y tenemos un volumen total de 1.606 metros cúbicos. Para el segundo tramo es lo mismo, excepto que el primer peldaño es diferente y el octavo peldaño son diferentes dimensiones y por lo tanto se metra aparte, ¿no? Y tenemos un total de 1.79. En este caso se multiplica por 7, ya que los tramos se repiten en el 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Tenemos un total de 12.554 metros cúbicos. Para el tercer tramo lo mismo, pero en este caso se repite 6 veces, en el tramo 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Y obteniendo un volumen total de concreto de 18.43 metros cúbicos. Para el metrado de acero, tenemos el acero longitudinal, transversal y los anclajes, y tenemos arriba y abajo, ya que, bueno, yo lo considero así, ya que son 2 mallas, ¿no? De la escalera. Tenemos el número de veces, la cantidad y la longitud, que en este caso para el acero longitudinal es de media, y para el acero transversal de 3/8, para el anclaje también de media. Multiplicamos la longitud por el factor de conversión, por la cantidad, por el número de veces, obteniendo el peso parciales y obteniendo en total 128.38 kilogramos para el primer tramo. Para el segundo tramo tenemos 1.734.26 kilogramos y para el tercer tramo tenemos 1.118.83 kilogramos. Continuando con el metrado de encofrado y desencofrado, tenemos la garganta, costados, contrapasos. En este caso es en metros cuadrados la unidad. El número de veces, la cantidad, multiplicando el largo por el ancho, por la cantidad, por el número de veces, tenemos las sumas parciales y obteniendo una suma total de 9.650 metros cuadrados para el primer tramo. Para el segundo tramo tenemos un total de 86.576 metros cuadrados. Para el tercer tramo tenemos un total de 28.365 metros cuadrados y obteniendo un total para el encofrado y desencofrado de 124.591 metros cuadrados. Conclusiones y recomendaciones. Toda excavación altera el estado tensional del suelo y puede llevar a una pérdida de estabilidad del talud. La estabilización de talud involucra aspectos de seguridad de corto plazo. Las decisiones sobre la estabilidad de taludes deben ser tomadas por expertos en este ámbito, ya que requiere conocer el tipo de suelo, controlar la humedad y la observación permanente. El metrado es importante porque a través de él estimamos el costo y la duración del trabajo.
El constructor debe observar el comportamiento del suelo y la precedencia de alguna infracción, pues generalmente las cazaduras se diseñan con un factor de seguridad bajo y debido a que son obras provisionales. El factor de tiempo es importante considerando que aumenta el riesgo de derrumbe por posibles alteraciones de los parámetros del suelo al estar sometido por periodos largos de exposición. Se deberá reportar cualquier anomalía observada, tales como rajadura, hundimiento, etc., para tomar las medidas correctivas del esfuerzo. También se analizó los procesos constructivos de la losa aligerada, las vigas y las escaleras, las cuales son muy importantes para la construcción de la estructura. También se realizó la correcta lectura de planos de acuerdo al plano obtenido. Se comprendió la importancia de los procesos constructivos y teóricos de la construcción. Y bueno, desarrollamos los conocimientos teóricos explicados en clase y aplicados a una obra de construcción como esta. Muchas gracias.